Bueno, buenas tardes a todos y todas y bienvenidas al Seminario en Salud Laboral. Hoy están con nosotros Catherine Cavalin y Alfredo Menéndez Navarro. Catherine es socióloga de la salud en el CNRS de París. Ha recibido una formación interdisciplinar en ciencias sociales. Hoy en día trabaja y publica en estrecha colaboración con equipos de hospitales universitarios, en especialidades como medicina interna, neumología, pediatría y reumatología. Además, ella trabaja construyendo instrumentos cuantitativos y cualitativos de encuesta y estudia cómo los actores cuantifican por sí mismos estas realidades. Alfredo Menéndez Navarro es catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad de Granada y su principal campo de investigación es la salud laboral. Él analiza procesos de infrarreconocimiento de enfermedades profesionales en España, en especial relacionados con cánceres de amianto, y actualmente trabaja en la reemergencia de la silicosis en España, ligada a la introducción en el mercado de los aglomerados de cuarzo. Entonces, Catherine, cuando quieras, adelante. De acuerdo, yo voy a empezar y luego Alfredo hablará. Muchas gracias a todas y todos por vuestra invitación y vamos a empezar entonces con esta ponencia titulada Silicosis por aglomerados de cuarzo en España, retos a la vez para el conocimiento y la acción pública. Ups, no avanza ya. Así. Bueno, pero no veo toda mi pantalla, es un poco difícil. Bueno, esta primera diapositiva para decir que nuestra investigación se coloca como en un cruce, en una intersección entre varias tendencias, varias avenidas históricas que ya han sido trabajadas en la historia de la silicosis, y nosotros nos encontramos en un episodio nuevo de la historia de la silicosis y más allá de la silicosis, de los riesgos de la sílice cristalina, que es, lo digo por si acaso, el material mineral más ubicuo en la corteza terrestre, el dióxido de silicio, un átomo de silicio y 2 de oxígeno. Entonces, un cruce porque en la historia de esta enfermedad y de estos riesgos, silicosis y riesgos de la sílice cristalina, el cruce se hace entre una historia a largo plazo, que es una historia internacional y transnacional con la OIT, con la OMS, la ONU, etcétera, y la historia también de todas las naciones que definen poco a poco en el siglo XX lo que es una enfermedad profesional y que reconocen esta realidad como médico legal, y otra avenida que se cruza con esta primera, que es una avenida mucho más local, y el conjunto hace que la silicosis sea una enfermedad que se dice de vez en cuando local, a la vez global y local, con muchos retos locales, de conocimientos locales, de dimensiones geográficas, espaciales, muy locales, muy pequeñas, que podemos ver por parte en la ponencia que vamos a hacer ahora. No cambian fácilmente mis diapositivas. Bueno, ya, aquí. Un poco como un tiempo de latencia. Vamos a presentar esta ponencia en 4 partes, viendo primero los riesgos supuestamente emergentes, que no son totalmente nuevos, pero que se cuentan como emergentes de la exposición a sílice cristalinas, viendo después cómo estos riesgos han desembocado en alarma sanitaria en España, pero también a nivel transnacional, como acabo de decirlo, ¿no? En este cruce. Vamos a ver cómo en España, con datos todos imperfectos, intentamos medir difícilmente la magnitud de esta epidemia y caracterizar los enfermos y las instituciones que participan de la construcción de esta epidemia. Y por fin veremos la dimensión investigación-acción que se vincula a nuestra investigación en el sentido propio o tradicional de la palabra. Entonces, primero, estos riesgos emergentes o reemergentes de la exposición a sílice cristalina se ven aparecen a partir de los años 90 fuera de la minería. Lo que emerge, lo que parece nuevo, es que la silicosis se reconoce o aparece como una enfermedad que pueden tener trabajadores fuera de los sectores extractivos. Y hemos puesto aquí varios ejemplos, puede haber otros. Primero, el desgastado de ropa vaquera con un chorro de arena, que vemos aquí en Bangladesh, que apareció primero en los años 90 en Turquía. También el hecho de manejar mucha arena muy fina
en la extracción de gas de esquisto, que vemos a la izquierda abajo, y entonces eso plantea el problema de los riesgos de la sílice fuera de las minas, y eso es un planteamiento nuevo y que da muchos efectos a la vez en el saber científico y en las instituciones que manejan los riesgos laborales. Y también un evento que nadie podía esperar, que es el colapso de las Torres Gemelas en el 2001, en el cual se crean cohortes de bomberos, cohortes de víctimas del colapso de estas torres, víctimas que se estudian a lo largo del tiempo, que se siguen estudiando hoy, y en los cuales se observan no solo enfermedades que se podían esperar como neumoconiosis o enfermedades de exposición conocidas como de exposición a polvo inorgánico y particularmente de sílice cristalina, sino también enfermedades de la inmunidad, disinmunes o autoinmunes, como la esclerosis sistémica, la artritis reumatoide, el lupus sistémico o la sarcoidosis. Estos riesgos fueron reconocidos muy rápidamente. La reacción de las instituciones internacionales fue bastante rápida y a lo largo de los años 2000 y sobre todo 2010, varias agencias sanitarias nacionales actualizaron el conocimiento sobre la sílice. Todo este conjunto de nuevos sectores, nuevos riesgos como apareciendo como exposiciones muy intensas a la sílice cristalina y el colapso de las Torres Gemelas, todo eso justificó que en Suecia, en Estados Unidos o en Francia, para un informe en el que participé yo con la Agencia Nacional de Lances, se actualizó el saber intentando recuperar, recapitular todo lo que se sabía a lo largo del siglo XX y lo que se podía, los hechos en los cuales se podía apoyar para hacer hipótesis sobre los nuevos riesgos y qué relación tenían estos nuevos riesgos con lo que se conocía ya de la silicosis y de estos riesgos de la sílice cristalina en el siglo XX. Y entre los sectores, he hablado de desgastado de vaqueros o de gas de esquisto, pero entre los sectores apareciendo como una fuente de riesgo nuevos son los aglomerados, o es el sector de los aglomerados de cuarzo, entre comillas, porque vamos a ver que no solo de cuarzo se habla. De forma práctica, ¿no? O visual, podemos ver lo que significa este sector. Es el reemplazo de la cocina de vuestra abuela de granito o de madera, que tiene la encimera de granito o de madera, por cocinas espectaculares, muy lujosas, muy vistosas, con un material de piedra, entre comillas piedra, porque se trata de piedra artificial, que es un conglomerado de materias minerales y otras sustancias. Y estas otras sustancias están en esta tabla. No solo se habla de sílice cristalina en forma de cuarzo, que es el polimorfo más frecuente de la sílice cristalina, también se habla de otro polimorfo, que es la cristobalita, que presenta un peligro especial por el tamaño más fino de sus partículas con mucha frecuencia. Se habla también de otros componentes que veremos más adelante en la explicación o las hipótesis que se formulan sobre las enfermedades que desarrollan los trabajadores que trabajan con este material. Y este sector conoce un boom espectacular, con un marketing espectacular, con un producto estrella que se presenta también con estrellas haciendo la publicidad como Cindy Crawford o Rafael Nadal para el producto español que vemos aquí, ya que España es el principal productor, como vamos a verlo ahora. España, principal productor, porque España se convierte en los años 2000 hasta el boom, hasta el colapso, de 2008 se convierte en un país de boom económico, pero particularmente de boom de la construcción residencial, y lo veis aquí con un boom que culmina en el año 2006, cuando se construyen más viviendas en España que en Alemania, Italia, Francia y Reino Unido juntos, y culmina también el dinamismo de este sector, porque en ese momento también el número de afiliados a la seguridad social expuestos a sílice en estos sectores de construcción, que es un sector pero que incluye muchas actividades,
culmina en este año 2006. En este contexto de intensa actividad económica, perdón, en la construcción, el mercado laboral, muy dinámico, se convierte también en un mercado laboral, o sigue siendo y siempre más, como un mercado de trabajo en negro, porque ciertos trabajadores están reclutados en negro, pero sobre todo porque muchos trabajadores trabajan una parte importante de su tiempo en negro. No todas las horas están dados de alta en su actividad. Esta actividad se desarrolla básicamente en dos contextos muy diferentes, con un contraste muy grande entre una multitud de unidades productivas que son, según la denominación tradicional, digamos, en España, marmolerías, pequeñas unidades familiares que transforman el producto que produce el mayor productor mundial español. Y en estas pequeñas empresas familiares se producen un número muy grande, enorme, de encimeras que van a los lugares de destino en las grandes promociones inmobiliarias de la costa o de las costas españolas, pero también a Francia, por ejemplo. Ciertos países están por parte exentos de las enfermedades de las cuales vamos a hablar, porque por parte se transforma el producto bruto que viene de la planta de fabricación, se transforma en estas pequeñas unidades que están por gran parte en España. Se cortan a medida. Si alguien pide una encimera para su domicilio, se corta a medida la encimera en la pequeña empresa familiar y se entrega exportándola, o en España se vende la encimera en una tienda al consumidor español. Y estas pequeñas empresas familiares también no acaban los materiales, sino también que instalan estas encimeras o estos productos minerales en los domicilios, incluyendo paredes exteriores también de edificios con materiales un poco diferentes, pero básicamente los mismos. Entonces, un contraste entre esta multitud de empresas muy pequeñas que se concentran en ciertas zonas, y particularmente en Andalucía, no solo vamos a verlo, pero particularmente en Andalucía, y una zona de producción mayor, que es la planta del productor mayor a nivel mundial, que está en la provincia de Almería, donde trabajan más de 2.000 trabajadores. De esta situación, alarmas sanitarias dan el relato muy rápidamente a nivel mundial, con publicaciones en medicina o en epidemiología. Lo podéis ver a partir de 2010 en España, que fue el primer país que publica sobre estos casos de enfermedad vinculadas a la producción y transformación del material de piedra artificial o aglomerados de cuarzo. Y también vemos aquí las agencias sanitarias de las cuales hablaba, ciertas de ellas, Estados Unidos, Francia o Suecia, que consideran de manera amplia los riesgos de la sílice en general y que miran en particular los aglomerados de cuarzo, y en Australia particularmente, que se focalizan sobre este sector de aglomerados de cuarzo. En España, ¿cómo pasan las alertas, cómo alarmas sanitarias, cómo suceden y cómo se desencadenan, cómo pasa la cronología? Vamos a verlo paso a paso. Primero, con este caso de 2002 en Almería, donde la Inspección del Trabajo lanza una alerta por una infracción grave al derecho del trabajo por 3 operarios intensamente expuestos en la planta de fabricación, que tienen enfermedades agudas muy graves, y también en otros servicios que se parecen a que es la Inspección del Trabajo, que son las administraciones de prevención de los riesgos laborales u otras administraciones de inspección del trabajo. En el paso siguiente, yendo hasta el 2014, destacan sobre todo 2 publicaciones. Pasamos ahora a publicaciones en revistas científicas, con la primera a nivel internacional, que es la dirigida por Cristina Martínez González, con el Instituto Nacional de Silicosis en 2010, con 3 casos remitidos al Instituto Nacional de Silicosis por su peritaje en términos de salud pulmonar, y sobre todo
una publicación que lanza el interés, que atrae el interés y que lanza otras investigaciones y estudios clínicos después, que es el de 2014 de Aránzazu Pérez Alonso en la Bahía de Cádiz, con 46 casos que Aránzazu Pérez Alonso, joven médica, va a buscar uno con uno, uno tras uno, telefoneando a uno, yendo a ver otro y buscando así casos y desarrollando poco a poco la magnitud de una verdadera epidemia de silicosis que, bajo una forma que vamos a describir después. Pasa un poco más de tiempo y vamos hasta ahora, hasta 2023, y vemos que los que faltaban en el mapa, había puesto puntos de interrogación en el primer mapa, los que faltaban aparecen, por ejemplo, aquí con Acepello y Fremap en 2016 y 2023, es decir, casos descritos como o estudiados por las mutuas colaboradoras o remitidos a las mutuas colaboradoras, que son las instituciones que a primer nivel hubieran podido publicar casos o lanzar alarmas, ya que son se encargan de la salud laboral y de la indemnización de los trabajadores. Y entonces, pasando el tiempo, se unen otros equipos. El equipo de Cádiz sigue publicando y desarrolla un peritaje médico muy especializado sobre los casos. Y vemos aquí, en 2020, este artículo de Antonio León Jiménez y sus colegas publicando 106 casos de la cohorte que sigue en Cádiz hoy, pero también con las estrellitas aquí en 3 casos que se describen como síntesis de casos en informes que, por ejemplo, aquí con el PISA, el Programa Integral de Silicosis por Aglomerados de Cuarzo en Andalucía, que describen casos que supuestamente en este programa son el objeto de una política pública que se pone en marcha en 2017 con una política de salud pública contra la epidemia de silicosis por aglomerados de cuarzo. Vamos a ver que se pone en marcha una política de salud pública, pero que las cosas son un poco más complicadas que solo ponerse en marcha. Si quitamos ahora las instituciones que forman parte o que actúan en la salud laboral, la prevención de los riesgos laborales, si solo quedamos con las publicaciones científicas, vemos que casi todas las que aparecen en naranja ahora, casi todas describen cuando se esfuerzan a describir el origen de los casos, cuando van hacia la fuente que produce la enfermedad, son publicaciones que mencionan los casos en marmolerías. Y os dije un poco antes que había 2 grandes ámbitos en los cuales podía aparecer la enfermedad, porque se maneja el producto en estos 2 ámbitos, las marmolerías y la planta de fabricación. Y entonces las publicaciones científicas se focalizan casi exclusivamente sobre los casos que aparecen en las marmolerías. Y, por ejemplo, en ciertas publicaciones, como esta de 2016, es imposible saber de dónde vienen los casos, si vienen de estas marmolerías o si también aparecen en la planta del propio productor. Entonces, la enfermedad de la cual se trata cuestiona el saber médico, el saber epidemiológico, legado por el siglo XX a la medicina y la epidemiología, porque aparecen formas de silicosis en hombres muy jóvenes, al contrario de los mineros, conocidos como teniendo la enfermedad después de una larga vida de trabajo. Entonces, hombres jóvenes que tienen un estado de salud muy bueno antes de enfermarse, que no fuman para la mayoría de ellos, que tienen, por su joven edad, ¿no? Es coherente, un tiempo de exposición a sílice muy breve respecto a lo que se sabía de la minería, entonces periodos de latencia también muy breves y formas de enfermedad muy grave. Lo que se describía, pero que se había olvidado por gran parte en la nosología, como formas agudas o con más frecuencia aceleradas de la silicosis. Son formas no solo muy graves, pero que empeoran también muy rápidamente y casos de silicosis en los cuales el único tratamiento
puede ser el trasplante, con muchas dificultades para realizar estos trasplantes pulmonares. Y también lo que se actualiza en el saber sobre los riesgos de la sílice a través de esta epidemia son saberes que existían a propósito de, por ejemplo, el síndrome de Kaplan-Collinet o el síndrome de Erasmus, pero formas de enfermedades que casi se habían olvidado en el saber médico, es decir, formas de enfermedades que no tienen aparentemente nada que ver con la sílice, pero que se discuten ahora como teniendo posiblemente vías inmunológicas análogas con la de la sílice, con enfermedades inmunomediadas. El equipo de Cádiz, que sigue siendo uno de los equipos más importantes en las publicaciones internacionales con la cohorte que os mostré en el mapa de España justo antes, publicó un artículo, uno de sus artículos que aparece en pantalla aquí de 2021, artículo en el cual el equipo analiza la composición de las encimeras y compara esta composición, lo que ya es interesante porque los productores, los industriales que producen este producto, dan una composición aproximada del producto, dan el porcentaje de sílice que es muy alto, como vimos en la tabla, más de 80, más de 90% de vez en cuando, una composición mayoritariamente de sílice cristalina, pero el resto es por parte como un secreto industrial. Se dice que hay pigmentos, resinas, pero no se sabe exactamente de qué sustancias se trata. Entonces, este artículo, como otro artículo israelí también, es interesante para tener un análisis más fino, más detallado del contenido de las encimeras y sobre todo interesante por la comparación que establece entre esta composición y lo que se encuentra en las biopsias pulmonares de los afectados. Y lo que se encuentra no solo son los mismos materiales o los mismos productos que son por gran parte, productos carcinógenos, pero también la cosa más interesante es que es la localización en la biopsia, la topografía de las sustancias, con una presencia que estaba esperada de la sílice en el centro del nódulo silicótico o de los nodulillos que se forman muy rápidamente en esta forma acelerada de la enfermedad, y también otras sustancias en el propio centro de las lesiones, como el aluminio, entre otras cosas, que tienen un poder inflamatorio conocido en medicina, en toxicología. Seguimos con la medición de la enfermedad, Alfredo. Bien, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por vuestra invitación y gracias a Catherine por la presentación de la primera parte. Como señalaba Catherine, en este encuentro de colaboración que establecemos hace ya 4 años, empezamos a constatar, cuando estudiamos este problema, la existencia de una especie de fragmentación, de archipiélago y de muchas dificultades para medir. Sin duda, esto no es una cuestión nueva. La diferencia de los sistemas de protección, la diferencia a veces a nivel local, regional, de los saberes médicos, en esa cronología que nos ha mostrado sobre las alertas sanitarias hay conexiones, pero también hay desconexiones muy sorprendentes, ¿no? Y en ese marco, pues nosotros nos planteamos la necesidad de contribuir a objetivar la magnitud de esta reemergencia de la silicosis. Nos encontramos con esta, como decía, visión fragmentada, en la cual tiene mucho que ver la propia estructura de nuestra sanidad, de nuestro estado autonómico, también un mal endémico de nuestro sistema de salud laboral, y es la ausencia de una perspectiva epidemiológica en los datos que suelen registrar estos problemas, y por tanto la necesidad de acudir a datos que sabemos que son imperfectos, datos fundamentalmente de naturaleza administrativa o econométrica, y no necesariamente con una finalidad epidemiológica. También, como decía, hay una importante fragmentación entre los distintos actores sociales, y también hay actores que promueven la invisibilización del problema. Algunos de manera deliberada, ¿no? Como por ejemplo comentaremos más adelante a raíz de una sentencia judicial de hace apenas unos meses, de enero, contra el productor, que oculta los riesgos del producto a las marmolerías que lo transforman,
y también de un tipo de agnotología, es decir, de generación de incertidumbre derivada de la propia estructura del sistema de recogida de datos y de esa naturaleza de datos imperfectos. Bien, en la siguiente podemos ver cómo nuestro abordaje, por tanto, ha consistido, por una parte, en estudiar el recurso a los partes de enfermedad profesional. Hemos hecho un vaciado de la base de datos CEPROS. Ahora veremos los datos y lo que nos encontramos con CEPROS desde ese punto de generación de incertidumbre o de dificultades para objetivar la magnitud de la reemergencia es que, lógicamente, estamos hablando de un proceso de una calificación médico-legal, no diagnósticos clínicos, es decir, por tanto, todos sabemos en este foro que un diagnóstico clínico no es una enfermedad profesional. Por otra parte, el sistema de CEPROS no nos informa del número de casos, sino los de partes, y puede ocurrir que un proceso de una persona tenga más de un parte, y esto también genera una importante confusión. Por otra parte, es bien conocido, ¿no? Y señalaba en la presentación que este es un tema, creo que todos los que participamos en esta sesión conocemos a fondo, es el problema de la infradeclaración de la enfermedad profesional en nuestro país, que no es un problema únicamente español, pero que en nuestro país alcanza unas dimensiones muy importantes. Como les decía, hay un tipo de lo que se llama una agnotología estructural que depende de la propia forma en la que se recogen y se almacenan los datos en esa base de datos de CEPROS, que impide identificar cuáles son los sectores de riesgo. Por ejemplo, la clasificación de los registros se hace en base a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, que además de presentarse muchas veces con un nivel de descripción muy bajo, también puede contribuir a invisibilizar el origen de los casos. Veremos ahora algún ejemplo. Y, por supuesto, otro problema muy importante, otro reto muy importante cuando intentamos, digamos, ver el comportamiento o los niveles de exposición en grupos homogéneos, vemos que la Clasificación Nacional de Ocupaciones tampoco facilita un acercamiento a los partes desde ese punto de vista. Por otro lado, hay que señalar que no nos encontramos entre registros, entre diagnósticos clínicos, sino que son diagnósticos médicos legales que otorga el calificador, y eso nos plantea un problema importante, ¿no? Y en segundo lugar, pues hemos encontrado problemas muy importantes con el tema de la Ley de Protección de Datos, sin duda una ley muy importante que tiene una función legítima, pero que dificulta o en la que se amparan para no poder alcanzar un nivel de descripción suficiente para identificar los casos a un nivel más local. La reconstrucción de estos partes forma parte de un contrato que firmamos con el Ministerio de Sanidad y que ha permitido llevar a cabo tanto la reconstrucción de estos datos como los que comentaré a continuación sobre el CMBD de procesos asistenciales. Bien, lo que nos permite, a pesar de todas las dificultades, constatar el estudio de los partes de enfermedad profesional por silicosis en España es que efectivamente a partir de 2007 nos encontramos ante una clara reemergencia del número de casos, y cuando intentamos identificar en qué sectores se está produciendo esa reemergencia, pues lo que vemos es que efectivamente hay un sector que juega un papel muy importante. Prácticamente en ese periodo 2007-2019 estaríamos hablando de más del 60% de los casos pertenecen al sector de fabricación de otros productos minerales no metálicos. No todos los partes de enfermedad profesional tienen la descripción del código CENAE a un mayor número de dígitos, y por lo tanto en este periodo sí tenemos un número realmente significativo, 3.320 partes, que nos proporcionaba la información a ese nivel. Y eso es lo que nos ha permitido desgajar o digamos conocer con más detalle, a pico y pala, porque no es un tema fácil, ver cómo efectivamente esta reemergencia de la silicosis no está vinculado a otros sectores, a sectores como por ejemplo los extractivos, que habían jugado un papel muy importante en periodos anteriores, sino fundamentalmente al de la fabricación de otros productos minerales no metálicos, que como pueden ver en un 90% o en un 93% corresponden al corte tallado y acabado de la piedra, es decir, a aquellas actividades vinculadas a la fabricación y la manipulación de los aglomerados de cuarzo y también de la piedra natural, a la manipulación de la piedra natural. Cuando nosotros miramos los partes desde el punto de vista territorial o desde esa mirada a escala territorial, podemos ver comportamientos muy distintos.
Por ejemplo, cuando lo hacemos al sector de la construcción, un sector donde estos materiales se incorporan y donde es mucho más difícil hacer un seguimiento del problema, podemos ver que la distribución territorial muestra una combinación muy variada. Es decir, tenemos actividades de constructivas en buena parte del territorio nacional, aunque hay zonas mucho más dinámicas en este sentido, y los partes, de esa manera que nos aparece en la imagen, pues nos permite identificar la participación con casi un 85% de los partes del sector de construcción en bastantes comunidades autónomas. Sin embargo, cuando nos centramos específicamente en la fabricación de otros productos minerales no metálicos, es decir, en ese 93%, es decir, prácticamente en la totalidad en aglomerados de cuarzo y manipulación de la piedra natural, lo que nos encontramos es que hay tres comunidades que concentran el mayor número de casos: Galicia, Castilla-León y Andalucía. Si en Galicia y en Castilla-León podemos encontrar otros sectores vinculados a la manipulación de la piedra natural, como el mármol, la pizarra y el granito, en el caso de Andalucía, fundamentalmente estamos hablando de la producción y la manipulación de los aglomerados de cuarzo. En el marco de ese contrato con el Ministerio de Sanidad decidimos completar o intentar paliar estas dificultades que nos proporcionaba la base de datos CEPROS, acudiendo a otro indicador, también imperfecto, pero que nos permitiera conocer parcialmente o de una manera complementaria el peso que la silicosis está teniendo en nuestro país. Y el recurso fue el conjunto mínimo básico de datos, es decir, realizar un estudio retrospectivo de los procesos asistenciales especializados desarrollados en nuestro país entre 1997 y 2020. Es decir, todos los procesos asistenciales, entendiendo por ello los contactos de un paciente, de una paciente, con el Sistema Nacional de Salud, incluyendo también a partir de ciertos años las entidades privadas, bien a nivel de ingreso hospitalario o bien a nivel de consulta especializada. Esa base de datos o ese estudio lo hemos podido hacer con mucha más profundidad en lo que podríamos llamar la formación especializada, porque la base de datos en la cual se recoge equivalente de la atención primaria es mucho más fragmentario, solo presenta, primero es mucho más tardío, comienza en 2015-2016, después solo representa un porcentaje aleatorio del 10% de las historias clínicas recogidas en atención primaria y además solo están referidos a 8 comunidades autónomas. Es importante señalar que esta base también nos ha planteado problemas muy importantes. El hecho de no estamos hablando de casos de nuevo, sino que igual que hablábamos del CEPROS, estamos hablando de actos asistenciales. Y la ausencia de un identificador personal anonimizado, como le solicitamos al suministrador de la base de datos, en este caso el Ministerio de Sanidad, el propio ministerio que nos contrató, pues no nos permitió acceder a un mecanismo anonimizado que permitiera conocer cuáles son los patrones de frecuentación del sistema asistencial por parte de los individuos. Por lo tanto, lo que tenemos son procesos asistenciales, pero no sabemos a qué individuos y de qué forma se combinan dichos procesos. Nos hemos planteado una concepción amplia de la exposición a la silicosis y hemos querido incluir todos los códigos CIE 9 o CIE 10 en función del periodo de estudio que nos permitieran identificar la exposición a sílice, porque lógicamente esa fantasía de que podemos identificar con el diagnóstico clínico la exposición exclusivamente a sílice, pues ya sabemos que cuando nos acercamos a la realidad es bastante difícil de materializar. En la siguiente imagen podemos ver cómo efectivamente eso ha supuesto analizar un volumen de prácticamente 111.000 procesos asistenciales entre el año 97 y el año 2020. La inmensa mayoría de ellos son procesos asistenciales en los cuales la silicosis es diagnóstico secundario. Hay 22 veces más registros de procesos asistenciales de silicosis como diagnóstico secundario que como diagnóstico principal. Lo que la base de datos CMBD recoge a ese respecto es que un proceso asistencial es identificado por un diagnóstico principal de consulta o de acceso al sistema asistencial y 5, o no recuerdo ahora mismo, hasta 19, según el periodo temporal, diagnóstico secundario. Estamos hablando, por tanto, de una
entendemos que, o lo que permite entender la fuente es que en el caso de los diagnósticos principales estaríamos hablando de personas que bien han sido diagnosticados recientemente de silicosis, o en todo caso la silicosis es el motivo de la consulta, es el motivo del contacto con el sistema asistencial. Por contra, cuando hablamos de procesos por silicosis como diagnóstico secundario, son personas o son procesos motivados por personas que tienen la silicosis, obviamente la silicosis como enfermedad crónica no desaparece, pero en la cual el contacto con el sistema asistencial se debe a enfermedades intercurrentes o a comorbilidades que son las que motivan, en opinión del facultativo que codifica, el contacto con el sistema asistencial. Como pueden ver, la tendencia de los registros del CMVD nos muestra una clara tendencia, aunque no hemos representado la curva de tendencia, una clara tendencia en global al descenso a lo largo del periodo de estudio, que es coherente con esa idea de la desaparición de las cohortes, fundamentalmente de trabajadores pertenecientes a la industria extractiva, que son los que nutren esa frecuencia de contacto con el sistema asistencial con registros de silicosis como diagnóstico secundario. Pero, de nuevo, aquí hay que mover el foco, hay que mover el objetivo de nuestro microscopio y mirar a distinto nivel. Y cuando nos centramos en el grupo etario entre 20 y 50 y 49 años, en el cual identificamos, que estamos identificando como vinculado a esa exposición a los aglomerados de cuarzo y, por tanto, responsables en buena medida de la reemergencia de la silicosis en nuestro país, podemos ver que la evolución de los procesos asistenciales por silicosis como diagnóstico secundario en esos grupos etarios es prácticamente estacionaria, y cuando miramos a los diagnósticos, a los procesos asistenciales por silicosis como diagnóstico principal, en la siguiente imagen podemos ver que la curva, la línea de tendencia es ascendente. Por lo tanto, este elemento o este hallazgo nos ayuda a entender que efectivamente dentro de ese enmascaramiento que supone el volumen global de procesos asistenciales, el hecho de que los diagnósticos o que los procesos asistenciales por silicosis como diagnóstico principal estén creciendo, nos estaría hablando de ese fenómeno de reemergencia también manifestado a través de una creciente demanda asistencial por silicosis. En esta imagen hemos mostrado la distribución porcentual de silicosis por año de nacimiento de los pacientes, y lo que podemos ver clarísimamente es que los pacientes que están protagonizando o que protagonizan los diagnósticos en la etapa más reciente, los procesos por diagnóstico principal, silicosis como diagnóstico principal, pues son personas mucho más jóvenes, nacidas fundamentalmente en la última década, ¿no? Mientras que los procesos por diagnóstico secundario de silicosis pertenecen o son personas de grupos etarios que nacieron mucho antes. También hemos atendido a establecer patrones de distribución de esos procesos a nivel provincial, que es el máximo nivel de desagregación con el cual podemos tratar los datos. Y ahí lo que hemos podido constatar es que hay unos ciertos patrones, por ejemplo, provinciales. Este es el caso de León, de la provincia de León, también en ese grupo etario de 20 a 49 años, pero tiene un patrón muy similar Palencia o Jaén o Asturias, en la cual son provincias con una larga tradición de industria extractiva y en la cual podemos ver cómo la tendencia de los procesos asistenciales por silicosis como diagnóstico secundario es a la baja y no aparecen nuevos casos, aunque, por ejemplo, en León sí que hay riesgos de tratamiento de extracción de la piedra natural. Otro modelo, como este que mostramos en Cádiz, pero que también se presenta en Córdoba y en otras provincias como Orense y Pontevedra, estaríamos hablando de zonas donde no ha habido en Córdoba sí, pero no ha habido una tradición de industria extractiva, y ahora, como consecuencia de estos nuevos sectores de exposición, como puedan ser los aglomerados de cuarzo, estaríamos asistiendo a un crecimiento de los registros de los procesos asistenciales por silicosis como diagnóstico principal y también ligeramente como diagnóstico secundario. Otro aspecto en el que hemos querido detenernos, hay otros aspectos más, el trabajo sobre el CMVD está en proceso de publicación,
pero es el tema de la financiación, es decir, de quiénes financian los procesos asistenciales por silicosis. Hemos querido centrarnos específicamente en aquellos procesos que computan o que se registran con diagnóstico principal de silicosis, porque entendemos que difícilmente esas personas que acuden al sistema asistencial especializado con ese diagnóstico principal de silicosis no puedan ser enfermos profesionales. Y lo que constatamos es una anomalía de dimensiones muy preocupante, porque como podemos ver, prácticamente el Sistema Nacional de Salud financia el 97,5% de esos procesos asistenciales y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social apenas el 0,5%. Solo cuando nos centramos en esos grupos etarios en los que podemos identificar ese fenómeno de reemergencia que estamos viviendo en las últimas 2 décadas, específicamente vinculado al sector de los aglomerados de cuarzo, vemos un porcentaje ligeramente superior, pero de nuevo igualmente muy bajo, ¿no? Por ejemplo, el grupo etario entre 30 y 39 años registra un 6,8, que es el porcentaje más amplio. Por tanto, lo que podemos ver de esta imagen, Catherine, por favor, lo que podemos constatar aquí es que, por una parte, tenemos esta anomalía de una financiación que no asumen las mutuas que son las responsables de las mismas, pero por otra parte, este tipo de análisis sobre el CMBD puede convertirse también en un indicador de infrarreconocimiento, puesto que, lógicamente, si esas personas están accediendo al Sistema Nacional de Salud porque lo necesiten, pero no están, podían indicarnos que no están siendo o que no tienen el reconocimiento como enfermos profesionales. Ante estas dificultades y ante este fenómeno de fragmentación, pues nosotros hemos desarrollado en estos 4 años un proceso de investigación que ha ido cada vez más avanzando a un proceso de investigación-acción, es decir, de colaborar, por una parte, entre nuestras disciplinas de la historia y la sociología, con otros actores fundamentales como pueden ser los equipos médicos, ¿no? De manera que pudiéramos solidificar, que pudiéramos, digamos, constatar o pudiéramos consolidar un conocimiento, este reconocimiento redescubierto sobre los riesgos de la sílice cristalina. Como se ha señalado antes en la presentación, Catherine colabora habitualmente con equipos de neumología, con equipos de reumatología, y en este caso pues hemos colaborado también con neumólogos españoles, hemos colaborado con reumatólogos españoles, estamos colaborando también con epidemiólogos españoles para intentar, digamos, consolidar ese conocimiento. Pero también es necesario paliar esa fragmentación de las fuentes y esas carencias de las fuentes de las que disponemos, generando nuestras propias fuentes de datos, y en ese sentido la experiencia de Catherine es fundamental para la creación de encuestas cualitativas y cuantitativas que nos permitan a distinto nivel poder conocer las actividades, todas las actividades con riesgo de exposición, y poder, digamos, reconstruir esa historia laboral y de riesgo y de salud de las personas que se exponen específicamente en el sector de los aglomerados de cuarzo. Esto nos permite generar nuevas visiones de conjunto, aunque sigan siendo imperfectas, y sobre todo nos permite, por supuesto, colaborar con los afectados, que es un elemento muy importante en este puzzle complejo de reconstruir. Otro elemento muy importante que hemos desarrollado en nuestro trabajo es poner de manifiesto los problemas de la agnotología, es decir, de la generación deliberada o estructural de incertidumbre sobre los riesgos de la sílice cristalina vinculada a este sector. Y en ese sentido, la combinación entre una sentencia que se hizo pública a finales de enero de este año, en la que se condenaba al principal productor español y europeo y mundial de aglomerados de cuarzo por no informar adecuadamente a una marmolería de Vigo, pero también es una sentencia que ya se produjo en Bilbao, en Bermeo, también hace ya unos años, en 2017, la combinación de eso con la colaboración con los distintos actores sociales ha permitido generar una especie de bola mediática, de suflé mediático, y en el marco de ese bola de nieve mediática que se formó, hemos también aprovechado para denunciar esas prácticas de generación de incertidumbre.
Por una parte, la que tiene ya sanción judicial que nos acredita que el productor no informó adecuadamente a los marmolistas de los riesgos que suponía manejar su producto, en este caso el Silestone. Lo hizo con prácticamente 15 años después de conocérselo, 20 años después de que él conociera el riesgo y 15 años después de que la ley de prevención de riesgos laborales le obligara a ello, pero también otras prácticas de agnotología que desde la propia empresa y desde también, como he dicho, de las propias administraciones laborales y sanitarias contribuyen a invisibilizar, a generar ángulos muertos. Como consecuencia de esta colaboración con actores sociales, promovimos en noviembre del año pasado una reunión en Granada con el título Conocer para Transformar, en la cual combinamos la mirada de distintos científicos y actores sociales en torno a los riesgos de la sílice cristalina en los aglomerados de cuarzo. Participaron las asociaciones de afectados, sindicatos, participaron médicos, participaron abogados, participaron empresarios marmolistas que también han padecido la enfermedad, y epidemiólogos y, por supuesto, Catherine y yo. Y como consecuencia de todo ello, de toda esa colaboración, digamos, pudimos establecer o fortalecer trazar puentes allí donde no existían o fortalecer lo que ya existía. Esa declaración de Granada incorporaba una serie de puntos. En el enlace que tienen en la imagen anterior pueden descargarla, pero en esos puntos pues, destacar algunos que son pues, una aspiración ya señalada por los distintos actores sociales que tienen relevancia en este proceso. La generación de un registro de trabajadores expuestos y posexpuestos a sílice cristalina. Ya sabemos que en el caso del amianto esto ha jugado un papel muy importante para el afloramiento de los casos y su adecuada vigilancia de la salud. Modificar el protocolo de vigilancia de silicosis para que estos cuadros con una evolución tan rápida no pasen desapercibidos en sus primeras fases con la radiología simple, sino que podamos, a través del TACAR, identificarlos precozmente, formar a los profesionales del Sistema Nacional de Salud para que afloren esos casos, exigir a las mutuas y a los servicios de prevención que cumplan adecuadamente sus funciones, mejorar el sistema de notificación CEPROS, que constatamos que tiene tremendas dificultades para volcar incluso todos los partes que ya han sido calificados como de enfermedad profesional, mejorar las prestaciones económicas a los afectados y a sus familias, y favorecer también su formación para favorecer su reincorporación al mercado laboral o promover la creación de unidades de referencia para la atención y seguimiento a estos afectados, que ya también en el caso del amianto nos ha enseñado que es un elemento fundamental. El efecto que haya tenido esta declaración, junto con todo ese suflé mediático que les comentaba, pues se ha unido, por supuesto, a la labor que realizan los sindicatos, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Trabajo y las asociaciones empresariales en el marco del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para diseñar esa nueva estrategia española que por primera vez contempla de una manera importante la atención a la sílice cristalina, a los riesgos de la sílice cristalina, y específicamente en la producción y en la manipulación de los aglomerados de cuarzo. De manera que estas medidas que están recogidas en esa estrategia española, que en estos momentos pues, presta atención, como pueden ver, fundamentalmente es muy importante la generación de ese grupo de trabajo específico, el hecho de que se preste atención a las tareas, a la exposición tanto en la construcción como en la producción e instalación del aglomerado, la atención al carácter cancerígeno de la sílice cristalina, con distintas medidas que están allí señaladas. Es importante que esa estrategia tiene ya un plan de acción que se hará público muy probablemente en las próximas semanas, en las cuales, por parte del Ministerio de Sanidad, que recuerdo que es quien pidió o nos contrató para realizar este trabajo, lleva a cabo o propone un plan nacional de la sílice, donde algunas de estas medidas que se señalan probablemente tendrán un desarrollo. Por contra, tengo que decir que la respuesta de la Administración andaluza, que ha sido un interlocutor importante en este sentido, pues ha sido tremendamente pobre. Por una parte, la Administración andaluza ha dejado
caer o ha dejado morir un plan, el programa integral de silicosis en Andalucía por aglomerados de cuarzo, un programa que tenía sus dificultades, pero que sin duda ha contribuido a sensibilizar, ha contribuido a aflorar parte de la enfermedad, ha contribuido a mejorar condiciones de trabajo. No es un plan perfecto, pero era un plan que desde luego lo que no debía dejarse es caer. Por otra parte, la Administración ha caído en un flagrante conflicto de interés a promover la creación de un centro andaluz de estudio de las enfermedades respiratorias laborales, el CAEROL, en el cual, además de la Consejería de Salud, la Universidad de Córdoba y el SAS, participa, por lo menos en el protocolo de intenciones, la empresa Cosentino, que es la causante de este problema. Y uno de los causantes de este problema. Y en tercer lugar, pues ante la situación actual de conflicto, digamos, de suflé mediático, pues la Consejería de Salud y la Consejería de Empleo, incluso la Consejería de Presidencia andaluza, parecen estar relativamente satisfechos con que Cosentino haya alcanzado un acuerdo con una de las asociaciones de afectados, minoritarias, que parece que le permite, digamos, blanquearse ante la opinión pública y que la Administración andaluza no vea ninguna necesidad de implementar nuevas medidas, a pesar de los datos que constatan la magnitud del problema, por supuesto, entre las marmolerías, pero también en la propia fábrica del productor, donde en los datos de CEPROS podemos constatar, a través de distintas vías interpuestas, que ha registrado 95 partes entre 2019 y 2021, es decir, es una cifra de afectados tremendamente alta. Es importante esa cifra porque el discurso oficial del productor es que el problema reside en las marmolerías que incorporaron el producto sin adoptar las adecuadas medidas de seguridad. Obviamente, lo que nos dicen las sentencias judiciales es que el productor no informó, por lo menos, a aquellas marmolerías que han sido objeto de procesos judiciales. Y evidentemente habría marmolerías que no cumplieron adecuadamente la normativa, pero evidentemente si el problema estuviera sobre las condiciones de trabajo, no se entendería que las condiciones que supuestamente tiene el productor se registraran un número tan elevado de casos. Nos gusta terminar con esta imagen de compañeros de afectados de Chiclana, en torno a ANAES, a la Asociación Nacional de Afectados y Enfermos de Silicosis, que es la principal de nuestro país, que nos recuerda el papel tan importante que tienen los afectados, no solo como destinatarios de la acción, sino fundamentalmente como generadores de conocimiento. Y en ese sentido, pues la Declaración de Granada les debe extraordinariamente mucho a ellos, porque su contribución ha sido fundamental para construir una imagen de este problema mucho más cercana y mucho más humana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Catherine y Alfredo. Una presentación muy interesante. De hecho, ya teníais un comentario en el chat que creo que Catherine ha contestado. No sé si queréis comentar algo. No, he mirado de vez en cuando el chat, pero no he visto preguntas. No lo veo ahora. Sí, ahora. Pregunta dice, para Alfredo. ¿Lo ves, Alfredo? Te lo leo. ¿Te lo leo? Ha comentado que fue el Ministerio de Sanidad quien contrató el estudio SRF. ¿Podría comentar sobre este hecho un tanto sorprendente y alguna propuesta para fomentar el protagonismo del MITES y el INST? Gracias. Ministerio de Trabajo, Empleo. Sí. Bueno, efectivamente, existe una larga, una trayectoria ya de colaboración con el Ministerio de Sanidad, en mi caso concreto, vinculado a todo el problema del infrarregistro de las enfermedades del amianto y particularmente de los cánceres del amianto, y en ese sentido pues ha sido más fácil colaborar con ellos que con otros actores sociales, ¿no? O con otras instituciones. También es cierto que existen distintas sensibilidades en la propia administración laboral respecto a este problema. Es decir, que no es lo mismo tratar con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, no es lo mismo tratar con la Inspección o con el Ministerio de Trabajo que tratar con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tratar con el Ministerio de Sanidad.
pero efectivamente, desde luego, lo que sí está claro es que el Ministerio de Sanidad tiene interés en promover esas acciones y confiamos en que efectivamente este trabajo y el futuro que se siga desarrollando contribuya, junto con la labor de otros muchos actores, a mejorar la situación. Vale, Catherine, también había una pregunta para ti. Sí, la veo ahora. Sí, Vale, sí, no había subido tan si te alto. parece, ¿la lees tú o la leo yo para...? Sí, puedo leerla. Ok, Parece que una de las dificultades viene de que no existe en España un registro o base de datos de trabajadores expuestos a carcinógenos como la SRC. Ups, ha saltado mi pantalla. Podría comentar cómo se abordan los registros en Francia, tanto de expuestos como de casos de cáncer profesional. Bueno, en esta pregunta se entiende que Francia quizá tenga una situación mejor. Pienso que no puedo contestar que es totalmente la verdad, porque en términos de salud laboral no hay ningún registro como del que estamos hablando, que hemos planteado, ¿no?, en la Declaración de Granada. Y, por ejemplo, en términos de exposición laboral, pero también ambiental con la clordedecona en Antillas, se plantea este problema de falta de registro. Entonces, en Francia no existe de manera sistemática un registro para poder contar y medir la magnitud de la epidemia y, sobre todo, el origen profesional. El proceso de reconocimiento de enfermedades profesionales en Francia es tremendamente difícil, el infrarreconocimiento es muy grande y hay procesos para poder ser reconocido como enfermo profesional como vías complementarias a las vías oficiales o, digamos, primarias de reconocimiento, pero estas vías secundarias complementarias tienen un porcentaje de reconocimiento de personas que consiguen sacar el reconocimiento del origen profesional de su enfermedad, que es muy bajo. Entonces, el problema básicamente se plantea de la misma manera. La única diferencia que podríamos decir respecto a España es la manera con la cual Francia compensa por parte, cada 3 años, evaluando la falta de financiación por el régimen de financiación financiado por los empleadores, compensa lo que ha pagado la seguridad social general, fuera de los accidentes de trabajo e enfermedad profesional, y hay una compensación financiera que se evalúa cada 3 años por el Tribunal de Cuentas y que vota cada año el Parlamento. Pero es una compensación muy pobre y de registro no tenemos de manera sistemática tampoco. Hay otras preguntas, pienso. sí, había una de José María Rojo y luego también Fernando ha levantado la mano y después hay otras 2 preguntas al final. Si os parece, empezamos por José María, que estaba el primero, y luego creo que ha levantado la mano Fernando y por último las del chat. Entonces, José María dice, me llama la atención que no se hayan citado los trabajos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo al respecto, donde se identifican los factores de riesgo asociados a esta exposición. Se habla por primera vez de Cristobalita y de las ineficientes medidas de análisis que se venían realizando en este colectivo, así como de sus medidas preventivas. Bueno, igual es más un comentario, no sé si queréis responder. Bueno, yo creo que, no sé, bueno, primero, gracias José María por tu participación. Conocemos perfectamente tus trabajos y cuando hemos señalado las alertas nos hemos querido centrar fundamentalmente en la alerta sanitaria. De hecho, ayer discutíamos si incluir o no incluir ese trabajo tuyo que menciona y que conocemos perfectamente y que es fundamental, no nos cabe la menor duda, pero hemos querido, digamos, homogeneizar con aquellos casos que mostraban un poco no tanto el problema de la causa o específicamente del papel de la Cristobalita, en el cual has tenido un papel determinante, sino fundamentalmente que comunicaban casos. Hemos querido homogeneizar en ese sentido y quizá pues eso supone que tu trabajo fundamental haya quedado fuera de ese relato cronológico, pero lógicamente está muy presente y es muy relevante la investigación, tanto ese sentido como la de las limitaciones que se plantean desde el punto de vista de ciertas técnicas preventivas, ¿no?
De acuerdo, gracias Alfredo. Si os parece que Fernando, ¿quieres abrir el micro? Y que pregunte Fernando y después pasamos a las preguntas de Francisco Gabriel Ortega y de Luis Mansilla Plaza. No, si os parece, seguís con el chat y después ya hago la pregunta que tengo. De acuerdo. Entonces, Francisco Gabriel Ortega pregunta, ¿cómo es la incidencia en España comparado con otros países? ¿Y las condiciones ambientales como la calima son tenidos en cuenta? Alfredo, sobre la Puedes incidencia contestar. de los denominadores, ¿no? Quizá. Quizá un comentario y puedes completar, Alfredo, ¿no? Que la incidencia es difícil de calcular respecto a la dificultad de tener los denominadores adecuados, ¿no? Cada vez que tenemos los casos, los denominadores en los datos que presentamos son muy difíciles de encontrar, las incidencias muy difíciles de calcular y se presenta este mismo problema en los otros países. Entonces, las incidencias son difíciles de comparar entre países. Lo que se sabe en la síntesis que hicieron las agencias sanitarias es que los países que más acumulan casos y en los cuales la incidencia de esta forma, ¿no? De este tipo de exposición, de esta forma de silicosis y de otras enfermedades de la sílice, los países que más acumulan estos casos son los países, los dos primeros países productores y transformadores del producto, que son Israel y España. Pero también hay casos, y un poco de la misma manera, con plantas grandes de fabricación y pequeños talleres de transformación en Italia, y se plantea de otra manera, con una incidencia más baja, pero casos en números importantes en Estados Unidos y en Australia, que son principalmente o instaladores o transformadores del material. Alfredo, no sé si quieres completar este... No, yo creo que efectivamente se está empezando a hacer, a publicar bueno, pues ciertas compilaciones en este sentido que nos permiten ver que ese es el mapa donde se concentra el mayor número de casos reportados hasta ahora mismo, pero no podemos realmente proporcionar tasas de incidencia medianamente veraces, ¿no? Ese es un problema que tenemos y que en el propio informe del Ministerio pues tuvimos dificultad para identificar denominadores, pero sin duda esos son los territorios donde se están describiendo más casos. Quizá faltaría mencionar China, donde la producción también ha despegado con fuerza en la última década y media y donde también ya tenemos, en fin, alguna... Pero todavía estamos hablando de comunicaciones, las que informan de un número de casos determinado, pero sin todavía ninguna capacidad sistemática de conocer mínimamente la incidencia. Y sobre China se sabe que se superponen la silicosis antigua, la de los mineros, que sigue siendo una enfermedad epidémica en los mineros, porque hay una minería muy importante, y casos nuevos por estos sectores nuevos como los aglomerados de cuarzo, pero tanto en la minería como en otras industrias, en China es muy difícil conocer las cifras. Hay estudios epidemiológicos o médicos de casos, pero no hay una medición general o que tenga la ambición de pintar un lienzo un poco global. Y la segunda pregunta de Francisco Gabriel Ortega era sobre las condiciones ambientales como la calima. De eso puedo decir, bueno, dos cosas, ¿no? Hay muchas cosas se saben de la contaminación del aire por la sílice cristalina y en 1996 uno de los primeros trabajos realmente amplios hechos sobre este problema ambiental fue la de la EPA, la Environmental Protection Agency, la Agencia Sanitaria de Riesgos Ambientales y en el trabajo también, ¿no? Que trabaja con el Ocean NIOSH de Estados Unidos. Y el problema de la medición de la sílice en el aire ambiente es que todos, también es la verdad para el amianto, pero aún más para la sílice cristalina forma una fracción del aire ambiente permanente. Todos respiramos sílice cristalina porque, como lo dije al principio de la ponencia, la sílice cristalina es el material más ubicuo de la corteza terrestre. Entonces, este primer informe que tenía la ambición de medir y de saber también en condiciones ambientales, digamos, normales, si la sílice cristalina podía ser también peligrosa de la EPA, se planteó el reto y puso de manifiesto que el reto de medir la peligrosidad en estas condiciones ambientales es muy difícil.
porque los valores límites ocupacionales no valen, no se pueden aplicar en el medio ambiente de la casa, etc. Pero lo que se sabe con estudios de casos, digamos, es que también pueden pasar contaminaciones, exposiciones intensas en el medio ambiente, por ejemplo, cerca de canteras, cerca de talleres, por ejemplo, en India, que pulen gemas, que pueden generar un polvo muy fino y muy intenso en los alrededores. Y también la calima, sí se estudia la manera con fotos, con satélites, la manera con la cual se difunden las partículas desde el Sahara hacia las Antillas, por ejemplo, con contaminaciones y polvo como la calima en España, que pueden pasar en las Antillas y que plantean ciertos problemas. Y se estudió también, no solo a propósito de sílice cristalina y neumoconiosis, este problema también a propósito en el propio Sahara y en África del contagio por la meningitis, ¿no? También en enfermedades infecciosas que pueden difundirse con la contaminación y el vehículo que pueden ofrecer las partículas inorgánicas. Un conjunto de contaminación inorgánica y orgánica que puede pasar. Pero de manera general es muy difícil comparar las exposiciones laborales y ambientales, y el trabajo que hice con los equipos médicos, que vimos por ciertos de los estudios en pantalla, muestran esta dificultad. Y hasta ahora, la fuente principal de riesgo es laboral. Gracias, Catherine. De hecho, también hay una respuesta de Miquel Uña, del grupo ULMA, y dice que el polvo en suspensión de la calima, las partículas silíceas son muy evolucionadas, erosionadas, y su estructura tridimensional no es la misma, y por tanto no generan tanto daño en el sistema de macrófagos alveolares. Eso es una cosa que se discute a raíz de trabajos en Italia, ¿no? Con la fracturación fresca de las partículas, pero es una cosa discutible, sí, lo podemos hablar. Ok, si os parece, vamos a atender las dos preguntas que ya estaban escritas en el chat y ya vamos cerrando el seminario, ¿vale? Entonces, Luis Mansilla había preguntado qué medidas preventivas se están tomando en los puestos de trabajo más expuestos a la enfermedad, y quizá podéis combinarla con la siguiente también, que dice, pregunta para Alfredo, ¿podría comentar alguna propuesta para contenidos y formato de una posible campaña de sensibilización a nivel regional o sectorial? Bueno, empezando por esa segunda pregunta, esas campañas se han llevan realizando desde el año 2011. Quiero recordar que la primera que la lanza Osalan, precisamente en el ámbito de la marmolería del País Vasco, y después se han realizado en otras comunidades autónomas, y específicamente la que mejor conozco es la que se desarrolla en el marco del PISA, del Programa Integral de Silicosis en Andalucía por aglomerados de cuarzo. Bueno, son campañas que por una parte tienen como destinatario, el destinatario fundamental son los profesionales sanitarios, para poder favorecer el conocimiento de esta realidad. Cuando uno habla con los neumólogos que han tenido contacto con estos afectados, pues muchas veces nos remiten o nos relatan la extrañeza de ese primer contacto con personas que no esperaban que tuvieran una silicosis, porque tenían asociado en su formación médica este asunto a la exposición a sílice en otro ámbito. Y, por supuesto, también en menor medida se realizan en los talleres de trabajo, etcétera, etcétera. No tenemos una evaluación de esas campañas, y es un tema también, un objetivo importante que deberíamos de cumplimentar en nuestra investigación, porque también es importante evaluar qué dan de sí esas campañas, ¿no? Pero, en fin, yo diría que ese es digamos, los referentes. Hay noticias sobre campañas sanitarias con básicamente esos destinatarios en otras muchas comunidades autónomas, pero esas serían las fundamentales, ¿no? Respecto a las medidas de prevención, quizá Catherine pueda también ayudar, pero bueno, ahí a partir de los trabajos precisamente de José María Rojo, pues se han implementado distintas medidas, aunque
Evidentemente, un primer elemento importante que hay que decir es que muchas marmolerías se han visto abocadas al cierre como consecuencia de este problema sanitario y los consiguientes, en muchos casos, recargos de prestaciones. Como señalaba Catherine en la presentación, son empresas muy pequeñas y esta situación ha generado una reducción muy significativa del número de talleres de marmolería, ¿no? Evidentemente, quienes han podido mantenerse, pues probablemente han estado más posibilitados para incorporar pues, el corte en húmedo, la nebulización, etcétera, la aspiración localizada, las técnicas que aparentemente pueden contribuir, aunque lo que también pone de manifiesto las investigaciones de José María Rojo es que no tenemos un sistema perfecto, dado el tamaño de la partícula, que permita garantizar que no haya exposición a sílice, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una tarea también muy compleja para poder desarrollar medidas que garanticen una exposición segura. Sí, también lo muestran los trabajos de los equipos israelíes, principalmente el equipo de Lizzie Fireman, que mostró que la prevención era muy difícil por la aerosolización de las partículas, como lo que se discutió con la COVID, que las partículas son tan finas que se mantienen en el aire de manera eterna. Es decir, que tanto la ventilación como la humidificación no bastan o se combinan de manera que no es óptima, que no es ideal, ¿no? Y las partículas se mantienen en el aire. Así que incluso atmósferas que parecen exentas de partículas no lo son. Y eso no se había objetivado hasta hace poco, ¿no? De acuerdo, Fernando, si quieres ya concluir. Sí, puedo, sí, porque es hora también de acabar. No, ante todo y sobre todo, agradeceros el de estar aquí con nosotros, el poner vuestro tiempo en medio de tanto TFG, compartir toda esta información ordenada, sintética y clarísima, pero sobre todo agradeceros este esfuerzo de investigación que hay detrás, ¿no? De tantos años, y además una investigación holística, ¿no? Y por un historiador y por una socióloga. Yo esto lo quiero destacar. No pensemos que es que los médicos o los epidemiólogos somos los propietarios, ¿no? del conocimiento. Por lo tanto, yo creo que esta aportación vuestra es muy, muy valiosa, ¿no? Y creo que además esta reemergencia, este estudio de un problema conocido que ahora aparece de nuevo con esta intensidad, pone de nuevo de manifiesto, y lo habéis dejado clarísimo, el problema secular de sistemas de información fiables, a tiempo, que permita conectar registros, que es algo que arrastramos, ¿no? Y que una y otra vez volvemos a encontrarnos con ese problema que impide analizar este grave problema, ¿no? Y que además en España tiene una especial responsabilidad por ser uno de los países que produce más este tipo de producto que tiene estos riesgos, ¿no? La responsabilidad que tenemos es especialmente importante y hemos de asumirla, y os agradezco. Yo tenía algunas preguntas, pero me voy a centrar solo en una, ¿no? Y es, habéis destacado la producción, las canteras, habéis destacado la transformación, los talleres pequeños marmolistas, pero no me ha parecido, o igual el proceso yo no lo tengo bien descrito, el proceso de instalación, o sea, los instaladores en las casas. O sea, esto aquí se están detectando también, porque los marmolistas, aquí hay y bueno, Catherine decía, el sistema francés hace una compensación al Sistema Nacional de Salud desde la Seguridad Social, unos 1.000 millones, ahora son 1.500 millones cada año, por el gasto del sistema de salud para atender esos problemas que deberían de ser financiados por las mutuas, por la Seguridad Social. Mutuas no son más que colaboradoras. Esto es un modelo que aquí algunos hemos planteado para también hacer frente a este problema que tenemos aquí, que la mayoría de estas enfermedades son tratadas en el Sistema Nacional de Salud. Pero estos trabajadores, instaladores en los domicilios, también se van identificando casos de silicosis, como igual que los talleres y las canteras. Alfredo, contesto como quieras. Bueno, ¿Puedo contestar sobre Francia? Sí. Sí, quizá, bueno, señalar que en principio hablar de canteras no es adecuado, porque la sílice que se introduce
en la producción es una sílice manufacturada, es decir, nadie extrae materiales de las canteras, o por lo menos en España, para después ser incorporados junto con los polímeros de poliéster y el resto de resina, etcétera, y pigmentos, ¿no? Es decir, no es un producto extraído de cantera, sino que esa sílice viene manufacturada. Y eso es una aclaración importante, ¿no? Respecto no sé, a las instalaciones. estaba contestando una pregunta del chat y se me ha ido el santo. Respecto a las instalaciones, Pero, Alfredo, Bien, ¿quieres que complete? efectivamente, Sí. el sector, claro, aquí estamos hablando, las instalaciones en los domicilios las realizan los mismos talleres de marmolería. Y esto, cuando nosotros nos acercamos a esos talleres de marmolería y entrevistamos a los trabajadores, a los empresarios y a los afectados, en buena parte de los casos, lo que nos ponen de manifiesto es que efectivamente ese trabajo de instalación es uno de los trabajos que asume mayor riesgo, porque la pieza viene en buena medida ya cortada, pero lógicamente cuando se llega al domicilio hay que hacer ajustes. Ante esa instalación en el domicilio caben dos opciones, ¿no? Una, volver a llevar la pieza al taller, donde se puede cortar en mejores condiciones, pero en realidad eso en la práctica ocurre muy pocas veces. Lo cierto es que se cortan en el domicilio con condiciones como muestra esa fotografía que ha recuperado Catherine, en muy malas condiciones, ¿no? Y por lo tanto, dentro de los talleres de marmolería, también en esos talleres pequeños, las mismas personas que cortan, que hacen otras tareas, que cantean, etcétera, pueden ser los mismos que instalan, ¿no? Es decir, no hay una segmentación laboral tan clara. Es decir, que son esos talleres quienes son responsables de la manipulación en talleres y de la instalación en domicilio. Y ahí es donde se concentra en esa última fase, por supuesto, muchos de los riesgos, porque lógicamente muchas veces se actúa en unas condiciones de trabajo y de medidas de prevención muy inadecuadas. muy difícil. Muy difícil, sí. Gracias. Gracias por la aclaración. De acuerdo, pues si os parece vamos a ir cerrando. Catherine quería aclarar lo del tema de Francia. Bueno, secundario, ¿no? Pero No, adelante, sí. adelante y No. cerramos. Sí, de Bueno, verdad. una de las preguntas que teníamos cuando hicimos el informe del ANSES, de la Agencia Sanitaria, era reconstituir la cadena de extracción, producción, incorporación a productos de todas las formas de sílice que pueden existir. E intentamos, reconstruyendo esta cadena, ver si había otra cosa que instalaciones de estos productos. Hay una planta en Francia, pero que tiene una producción mínima, y entonces la mayor parte de las exposiciones son estas. Entonces, en los casos españoles que cuenta Alfredo, los trabajadores están expuestos a la transformación del producto y después se instalan, entonces es difícil hacer, ¿no? Compartir el riesgo, saber qué viene de la instalación, qué viene de la transformación, pero en el caso de trabajadores franceses, casi es la palabra, ¿no? Que vuelve en este informe, casi la única fuente de exposición viene de la instalación y los recortes mínimos que hay que hacer, y por fin el ANSES, la agencia sanitaria, decidió considerar que era un riesgo mínimo porque era únicamente en Francia esta forma, pero hay que ver, porque quizá ciertos trabajadores tienen este riesgo mínimo muchas veces al día, a la semana, y eso no es un punto muy fuerte, no es una fortaleza en el informe. Probablemente hay zonas ciegas de estas exposiciones en domicilios, incluso en países que no son productores o casi no son productores como Francia. De acuerdo. Bueno, seguís teniendo comentarios en el chat. Creo que esto puede dar para mucha discusión, pero voy a dejar de grabar y lo vamos a ir dejando aquí. No sé si Caterina o Alfredo queréis quizá dejar vuestros mails o no sé. Bueno, si no, seguro están disponibles. Y nada, daros las gracias a todos y todas. Muchas gracias.